En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las lecturas de este día que la Iglesia nos propone en esta tercera semana de Cuaresma, en este día miércoles, nos hablan de la ley que Dios dio escrita a Moisés en el Sinaí, en el desierto, y que nuestro Señor Jesucristo viene a darle la plenitud, como justamente nos dice en este Evangelio. El trecho de hoy es del Deuteronomio, que es de los 5 primeros libros de la Biblia, llamado Pentateuco, porque penta quiere decir justamente 5. El Deuteronomio es el último que nos habla de Deuto, quiere decir la segunda ley. Es Moisés, ya cercanos a entrar a la tierra prometida, les recuerda la ley que Dios le había dado al pueblo judío en el Sinaí. Y esta ley no es una ley arbitraria. Los 10 mandamientos, el decálogo, no es porque Dios dijo, bueno, a ver, le damos esto para ver cómo funciona, a ver si le sirve. No, Él que creó al hombre a su imagen y semejanza, sabe perfectamente cuál es la perfección de la vida humana, cuál es el fin al cual todo hombre, todo ser humano debe tender, cuál es dónde radica la verdadera alegría para los hombres. Y entonces por eso nos dio estos mandamientos, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas. En fin, los 10 mandamientos, que el primero, claro, es amar a Dios sobre todas las cosas. Los 3 primeros se refieren a Dios, los demás a la relación con las criaturas, es decir, con aquello que nos rodea, en fin, con todo el orden de lo creado. Y esos 10 mandamientos, si los cumplimos, nos traen la verdadera felicidad en esta tierra, pero sobre todo la verdadera felicidad en el cielo. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, con pena de una humanidad decaída, que había tenido que Dios darle esos 10 mandamientos ya por una razón de decadencia, porque cuando Dios creó al hombre y la mujer lo creó a su imagen y semejanza, ya colocó en el alma de ellos esos 10 mandamientos. Es la ley natural, es decir, aquella ley que está impresa en nuestras almas, pero debido al pecado, a la deformación que fuimos haciendo, claro, cada vez que pecamos, justificamos, racionalizamos aquel pecado que cometemos y vamos deformando nuestra inocencia. Esa ley natural que está escrita en nuestra alma se va deformando. Todo el mundo tiene horror, por ejemplo, que herirse, mutilarse, en fin. Entre tanto, hoy en día vemos que está de moda, ¿no? El piercing, en fin, tantas cosas, que deformarse la cara, en fin, colocarse cuernos, en fin, tantas cosas horribles que hoy en día se ven como supuesta moda, que en el fondo es la persona que ya rompió con la ley natural, con la ley de belleza que Dios ha creado el cuerpo humano. Uno podría decir, no, pero es que, ¿qué es belleza? Tal vez usted tiene un concepto equivocado o particular o subjetivo de belleza. Y no, la belleza es un concepto objetivo, no es subjetivo. Es justamente la armonía entre las partes, en fin. Hay todos unos principios de belleza que Santo Tomás de Aquino enseña y que nos muestran que existe, así como la ley moral, los 10 mandamientos, no son arbitrarios. Todo está de acuerdo, digamos,
a como Dios creó las cosas, que en el fondo son un reflejo de Dios, un reflejo de la belleza de Dios, de la bondad de Dios, de la verdad. Dios es absolutamente esos tres atributos. Es la verdad absoluta, es la belleza absoluta, es la bondad absoluta. Cuando vemos un acto bueno que una persona practica, nos recuerda a Dios en su bondad sustancial. Cuando vemos algo bello en la naturaleza, ¿cuántas veces, por ejemplo, la persona contemplando un atardecer se reporta a Dios, comienza a hablar de las cosas de Dios? Entonces, vean que nuestro Señor, entre tanto, como nos dice, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. Porque después de que Dios, con pena de la decadencia de la humanidad, escribió en una piedra los 10 mandamientos para que no fuesen borrados, digamos, para que quedasen de una forma fehaciente manifestados a la humanidad, también nosotros no tenemos fuerza para cumplirlos. También seguimos pecando, seguimos contraviniendo la ley que Dios nos ha dado. Y por eso nuestro Señor nos viene a traer la plenitud, porque Él es la ley, por así decir, la voluntad de Dios hecha carne. Es decir, la práctica de todas las virtudes, de todos, en fin, los actos más bellos, de una bondad más rutilante, están manifestados en la vida de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, en esos 30 años de vida oculta en Nazaret, esos 3 años de vida pública, en donde Él manifestó la bondad, la verdad, como Él decía, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y la belleza de una forma, belleza moral, pero incluso, claro, física. El cuerpo de nuestro Señor era un cuerpo perfecto, y ese mismo cuerpo Él permitió que fuese azotado, desfigurado, clavado en una cruz. ¿Y todo para qué? Para que nosotros, dándonos Él los sacramentos, la gracia, la Eucaristía, tuviésemos fuerza para cumplir esos mandamientos. Claro, si a uno, como dice San Pablo, ¿no? Si tenemos la ley, pero no tenemos la fuerza para cumplirla, la ley nos condena. Nuestro Señor Jesucristo nos trajo la ley de la gracia, del amor, que nos da la fuerza justamente para cumplir esos mandamientos. Entonces, qué alegría nosotros en este camino cuaresmal contemplar la meta que Dios nos ha puesto, pero sobre todo contemplar aquel que es nuestra ayuda, nuestro sustento, nuestro alimento para fortificarnos y para santificarnos. Entonces, vamos a pedir a la Santísima Virgen que en este camino de la Cuaresma, nuestras almas se vayan abriendo cada vez más a la meta sobrenatural que Dios, la vocación que cada uno tenemos, y por la fuerza de la oración, de los sacramentos, de la vida, de la gracia, vayamos caminando con ánimo para renunciar a todo aquello que nos aparta de la santidad, todos los defectos, caprichos, el orgullo sobre todo, que tanto daño nos hace, para caminar con confianza y con determinación en las vías de la santidad. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.